¿qué pasa? ¿De dónde obtenemos información en lo que tiene que ver con educación sexual? En todos los aspectos, ¿sí? Para eso vamos a tener que empezar a definir un poco qué es la educación sexual. Pero me parece que el video nos propone algo bien interesante, que es ver de dónde obtienen información las y los adolescentes, sobre todo, ¿sí? Miren que este año pasaron muchas cosas, entre ellas que aumentaron las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? O sea que eso está dando cuenta que hay algo, ¿sí?, de la información que no está llegando, ¿sí? La semana pasada estuve en una escuela secundaria en Bahía Blanca y la semana anterior en una escuela técnica, y en el sondeo, en los chicos y las chicas de la escuela secundaria, las preguntas que se repiten son preguntas vinculadas a lo biológico y a la prevención básica. O sea que hay cosas que no están sucediendo en algún lugar, hay cosas que no estamos ofreciendo, o hay información que de alguna manera no está llegando, ¿sí?, de la manera en la que pretendemos que se haga, ¿sí? Pensando también que lo más tradicional, que es lo biológico, que es el paradigma preventista, ¿sí?, cómo usar preservativo, los métodos anticonceptivos, ha sido lo que más se ha trabajado tradicionalmente en la escuela, ¿sí? O sea que, miren, estamos peor, parece, ¿sí? Bueno, lo que quiero hacer yo, lo que les propongo en este raudo espacio, es que repasemos un poquito cuál es la legislación que propone la educación sexual integral, de qué cosas estamos hablando cuando hablamos de educación sexual integral, que veamos un poco el motivo de la charla, que son qué enfoques existen en torno a la educación sexual, y después me voy a detener en algo que me interesa particularmente charlar, ¿sí?, que es esto de la ideología de género, ¿sí?, que está tan de moda ahora, ¿vieron? Con mis hijos no te metas, ¿sí? Bueno, pensar ahí qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿sí?, si es verdad, si es mentira, qué cosas tienen que ver en torno a esto, ¿sí? Bueno, miren, nosotros, yo les decía al principio, tenemos educación sexual desde hace mucho tiempo. En realidad, como vamos a ver, y un poco vamos a terminar con eso, cuando hablamos de educación sexual, toda educación, va a decir Graciela Morgade, ¿sí?, que es una referente del tema, que seguramente la conocen. Ella dice, bueno, toda educación es sexuada, ¿sí? No existe la educación que no sea sexual, no existe una educación que no sea política, porque nosotros todo el tiempo transmitimos sentidos en torno a lo que creemos, a lo que pensamos, a cómo consideramos las cosas, ¿sí? Por eso la educación siempre es educación en valores, ¿sí? Después hay que definir qué es valores, cómo son los valores y qué pensamos cuando hablamos de valores, ¿sí? Bueno, entonces la educación sexual existe desde siempre, ¿sí?, desde que existe la educación, ¿sí? Lo que vamos a ver es qué cosa se entendió en su momento por educación sexual. Pero puntualmente cuando se habla de educación sexual integral estamos pensando en esta ley, ¿sí?, que se sancionó en el año 2006, que es la 26.150, es una ley particular porque es una ley que crea un programa, ¿sí? Y esa ley dice, bueno, se va a crear el programa de educación sexual integral, a partir de ahora la sexualidad, la enseñanza de la educación sexual va a ser obligatoria, ¿sí? Se va a definir a la sexualidad de una manera particular y eso va a implicar una serie de cuestiones. Entre ellas, miren, algo que pasa, ¿sí?, 10 años después en la provincia de Buenos Aires, que es la sanción de la propia legislación, ¿sí?, vinculada con la educación sexual integral. Entonces, en nuestra jurisdicción, la provincia de Buenos Aires, tenemos una ley de educación sexual integral, que es la 14744, pero que es del año 2015 recién, ¿sí? O sea, 10 años después de que se sancionó esa ley, cuando en realidad lo que dice la Ley de Educación Sexual Integral de la Nación, la 26150, es que justamente se tiene que trabajar o se tiene que legislar todo este proceso en las distintas jurisdicciones, las distintas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el año 2010. ¿Sí? Bueno, después ahí podemos ver y podemos pensar cuál es el panorama de Argentina en torno a esto, ¿sí? ¿Qué sucede en las distintas provincias? ¿Qué legislaciones hay? Bla, bla, bla. Eso para otro día. Ahora, esto, miren, ¿qué pasa con esto? Ese programa, ¿sí?, que funciona desde el año 2006, lo que nos dice es que la educación sexual tiene que ser integral, ¿sí? Y ahora vamos a definir qué significa esto y cómo lo vamos a pensar. Pero básicamente van a haber dos cuestiones y dos palabras que van a aparecer mucho, que es la transversalidad y la transdisciplinariedad, ¿sí? Miren, esto que genera tantas dudas en algunas personas, que es que la educación arranca
en el primer nivel educativo, ¿sí? Y se extiende hasta la formación docente no universitaria, ¿sí? Es decir, que arranca, miren, a los 45 días con el jardín maternal en el nivel inicial, ¿sí? O sea que ahí ya empezamos a trabajar preservativos. No, porque si no la gente no se quedaría embarazada. No, sí, porque la gente elige también, ¿sí? Miren, en realidad, ¿qué pasaría a partir de eso? ¿Sí? No, tiene que ver con contenidos que van a estar adaptados a cada edad, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo con esto, ¿qué otras cosas más, ¿sí? son específicas de esta educación sexual integral? Bueno, por un lado, poder pensar esta cuestión de... además de esta ley, ¿sí? de la 26.150, aparecen también otras leyes que no vamos a profundizar acá, pero solamente me quiero quedar con dos. La 14.744, que era la que les decía, que es de la provincia de Buenos Aires, que es una ley mucho más mejorada, decimos nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los paradigmas que propone y los conceptos desde los que se posiciona son mucho más avanzados respecto de esa ley, ¿sí? que es bien propia de su tiempo, ¿sí? Imagínense en el 2006, cuando tenemos el programa, o cuando se crea el programa de educación sexual integral, después se sanciona la ley de educación nacional, después se sanciona nuestra ley, se vuelve obligatoria la escuela secundaria, cambian los diseños curriculares de algunas de las carreras en las que ustedes están transitando. O sea que pasan muchas cosas con posterioridad a esta cuestión, ¿sí? Bueno, y una de las cosas que me parece importante, ¿sí? Vieron ahí entre gallos y medianoche, como se dice, miren, en el 2015, cuando cambia la gestión de gobierno, se sanciona una ley, ¿sí? Además de sancionarse la ley de la provincia de Buenos Aires, se sanciona la ley nacional, que es la 27.234. A mí siempre me gusta mencionarla, porque en realidad es una ley que es bien propia, miren, de este camino que nosotros hacemos con las leyes. Nosotros podemos ir de las leyes a la realidad o podemos ir de la realidad a las leyes, ¿sí? La realidad existe, podemos decir de alguna manera, y podemos pensar que a partir de que se genera algo en la sociedad, después se legisla eso, ¿sí? Que en general es lo que dice el derecho, ¿sí? Primero suceden las cosas y después aparecen las leyes. Yo no puedo hablar sobre ciertos delitos si esos delitos primero no están en la realidad, ¿sí? Pero también nosotros vemos que muchas veces las leyes, ¿sí? como por ahí dice la filosofía, van generando ciertas subjetividades o van generando ciertas transformaciones sociales. En el caso de la ley, la 27.234, es que se llama Ley de Educar en Igualdad para prevenir, ¿sí? la violencia de género. Es una ley que surge a partir del movimiento de Ni Una Menos, ¿sí? De toda esta cuestión de revisar qué sucede con la violencia, los femicidios, ¿sí? y la muerte de las mujeres en el contexto de nuestra sociedad. Entonces esa ley que dice, una ley muy cortita, ¿sí? que tiene solamente 6 artículos y dice, ¿sí? que se tiene que dedicar un día al año para trabajar con lo que sería la prevención de la violencia de género, ¿sí? Un día en el año calendario, ¿sí? de todos los ciclos educativos, ¿sí? Bueno, a partir de esa ley nosotros podemos pensar, claro, eso surge como una demanda social, aparece algo en el contexto de la sociedad que está diciendo, hay que prestar atención a esto, ¿sí? Miren que si nosotros nos ponemos a pensar desde estos paradigmas que vamos a ver, ¿qué vamos a pensar? Que la educación sexual o entra por la puerta, como dicen las feministas, o entra por las ventanas, ¿sí? Porque a lo mejor en el instituto o en las escuelas o en las casas de ustedes no hablan sobre el aborto, ¿sí? Pero ustedes van, ¿sí? a su instituto con el pañuelo verde, ¿sí? o con el pañuelo celeste, o sea que en algún lugar esos sentidos están, ¿sí? presentes. Bien, entonces esta ley, ¿sí? tiene un material que se los recomiendo, ¿sí? el programa de educación sexual integral, me permito decirlo a tono personal, está bastante desarticulado, como muchas políticas públicas de Estado, ¿sí? Pero el programa sigue funcionando y el único documento que se ha producido en el último tiempo, desde el 2015 hasta la actualidad, ha sido un material de acompañamiento, ¿sí? a esta ley. ¿Y qué es lo que dice este documento, ¿sí? de apoyo que está para descargar gratis y que también tiene que estar en las bibliotecas de las instituciones educativas? Que no alcanza simplemente con que yo diga, bueno, hoy vamos a hablar de violencia de género, ¿sí?
eso ya lo saben porque ustedes están estudiando para ser docentes, son docentes, no alcanza con que mañana, ¿sí?, hablemos sobre la diversidad cultural, ¿sí? Si después decimos estos negros de mierda, ¿sí?, claro, no alcanza con que mañana, digamos, los pueblos originarios no fueron conquistados, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que nos dice ese documento o ese material es, hay que hacer actividades previas, ¿sí?, actividades durante, y qué actividades, si no se me ocurre nada que pueda hacer en torno a la violencia de género, ¿sí?, qué puedo hacer de acuerdo a cada nivel y qué puedo hacer con posterioridad. Miren, fíjense esto. Hoy algunos estarán acá porque quieren, porque les parece interesante, otros porque los trajeron, ¿sí?, otros porque no sabían a qué venían, ¿sí?, algunos porque dieron luz y entraron, otros porque me conocen, ¿sí?, y no me odian. Miren, ¿y qué pasa con esto? Tiene que haber actividades posteriores a esto, ¿sí? Bueno, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a charlar, vamos a pensar si está bueno, si estuvo bien, si es interesante, si ya sabíamos, si podemos leer algo más o nada. O nos vamos y seguimos trabajando geometría métrica de no sé qué cosa. No sé ni si existe la geometría métrica, ¿eh? Bien, pero parece que sí. Bien. Entonces, ese documento se los recomiendo porque en realidad lo que propone es esta cuestión de cómo tenemos que pensar siempre en la educación sexual en esta integralidad, ¿sí?, en un trabajo que es constante. Recuerden lo que dijimos al principio, la educación sexual, ¿sí?, atraviesa, es constante y está siempre presente, porque la educación no puede no ser política, ¿sí? La educación puede no puede no ser política. ¿En qué sentido? ¿Sí? En que siempre está transmitiendo sentidos sobre los sujetos y que además siempre está impactando sobre los sujetos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué decimos? Bueno, que hay que canalizar y reacomodar algunas de estas cuestiones, ¿sí? Bueno, todo este marco normativo que nosotros podemos decir arranca en el 2006 hasta la actualidad, ¿sí?, y seguirá modificándose, suponemos, porque otra de las cosas que pasan y que por eso tiene que ver con todo este movimiento de con mis hijos no te metas, es la modificación que se pretende hacer de esta ley, ¿sí?, de la ley nacional de la 26150, en donde se pretende modificar algunos artículos, ¿sí?, que de alguna manera son, como cualquier normativa, amplios, ambiguos, ¿sí?, vagos, ¿sí?, que no sabemos cuál es el objetivo, ¿sí?, y qué cosa nos corresponde, ¿sí? Si las familias dicen que no quieren, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Si las familias dicen que quieren, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Dónde nos dice la ley qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Que los abogados y las abogadas son muy inteligentes, nunca nos dicen nada, ¿sí?, solamente nos hacen pagar. Entonces, miren, la ley, de alguna manera, lo que va a decir o lo que va a proponer, ¿sí?, es fijar algunas cuestiones. Pero en esto que les decía de la modificación, es un panorama normativo, legislativo que sigue vigente, porque de hecho, ¿sí?, de lo que se habla es de que hay que mejorar esta ley, ¿sí?, pero varios grupos ven en esta modificación de la ley una oportunidad. Bueno, ya que la vamos a mejorar, tengamos en cuenta ciertas diversidades, ¿sí? Yo soy mormón, no quiero que ciertas cosas aparezcan en el contexto de la legislación. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, hay que hacer ciertos debates en torno a eso. Bueno, pero miren, una cosa que les quiero decir rápidamente. Esto surge a partir de algo que no es nuevo, ¿sí? Miren, que si nosotros quisiéramos hacer un contexto histórico, yo no soy de historia ni me gusta mucho la historia, pero fíjense, si hacemos un contexto histórico nos podemos remontar, miren, desde 1979, antes incluso, ¿sí?, para poder ver cómo surge esta cuestión de que empezamos a pensar o empezamos a interpretar a una educación que tiene que ser sexual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no es que de un día para otro a alguien se le ocurrió sancionar una ley, ¿sí? Eso se produce en un contexto histórico e histórico normativo, ¿sí? Bien, entonces una de las cuestiones que me parece interesante y que es la única que quiero rescatar de la que está ahí, ¿sí?, es la creación, ¿sí?, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el año 2002, ¿sí? En ese programa, ¿sí?, miren, fíjense que dice salud sexual, ¿sí?, es decir, que hay algo vinculado a la salud en relación a la sexualidad y que además hay una procreación que es responsable, ¿sí? Esto que yo les decía medio en chiste al principio, ¿sí?, que es que la maternidad puede ser una elección, que puede haber una planificación, ¿sí?, en torno a eso, y que la maternidad puede ser elegida.
y la paternidad también, ¿sí? Entonces, vinculado con eso, ese programa dice algo que es interesante para todas y todos los que trabajamos con adolescentes, que es que desde los 14 años una persona puede acceder a la anticoncepción sin decir nada más que vengo a buscar anticonceptivos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Vieron cuando nosotros a principio de año también pasó algo particular? En una escuela sancionaron a un chico, ¿sí? En la escuela secundaria sancionaron a un niño, un adolescente, que llevó preservativos para sus compañeros, ¿no? Capaz en alguna escuela de acá, de Dorrego, hay dispenser de preservativos en alguna escuela, ¿no? En el centro de salud, en el hospitalito, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, miren, esto que generó tanto revuelo, que generó sanción, ¿sí? Que generó expulsión de ese estudiante, aparece en una ley, ¿sí? O sea que fíjense esto, pensémoslo de esta manera. A su vez que se está hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, si educación sexual, sí, sí, no, 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 sí, sí, no, ¿sí? La gente tiene el derecho a acceder a la anticoncepción de modo gratuito desde los 14 años, desde el 2002. ¿Sí? O sea que parece que, miren, que vamos así como con delay, discutimos cosas viejas, ¿sí? No discutimos en otro momento, ¿sí? O sea que estos son, además, como aparecen con las leyes, o como aparece con la legislación, derechos que son adquiridos, ¿sí? Derechos que tenemos las personas. Entonces hay que pensar también en estos debates, y cuando se hacen estos debates, de qué cosas se está hablando. Y una cosa más que les quiero decir. En esto de las legislaciones, fíjense que después aparecen otras muy nuevas, ¿sí? Como la incorporación de la figura del femicidio, por ejemplo, ¿sí? Al Código Penal, ¿sí? También estas otras leyes como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, ¿sí? Esta ley, que es una ley provincial, pero que es bastante importante, que es la Ley de Cupo Laboral Trans, ¿sí? Para las personas travestis, transexuales y transgéneros. No dicen nada, están aburridos. O sea, yo les voy a decir que me siento un poco incómodo porque el micrófono me molesta. Me gustaría estar gritando como me gusta hacerlo particularmente, ¿sí? Bien, bueno, miren, vamos a esto. En esta cuestión de lo que propone la educación sexual, antes de poder definirla, quiero que veamos una cuestión. Esa colección se las recomiendo, quizá en el CIE la tenemos, ¿no? Bueno, se la pueden comprar a Viviana Becker, que está allá afuera, que vende libros, ¿sí? Que fue la que me trajo. A Viviana Becker, mire, entre todas las cosas que dijo el compañero, yo le pedí que no dijeran nada de mí, soy amigo de Viviana, que es la que vende los libros, ¿sí? Y que vende estos libros maravillosos, ¿sí? Como y que me trajo además. Que me compró palmeritas, porque me había así como un poco débil, entonces me compró palmeritas. Bueno, y miren, esta colección, ¿sí? Que se llama La lupa de la ESI en el aula, tiene varios libros. Incluso varios de esos libros están apuntados a trabajar con distintas disciplinas. ¿Qué pasa con la formación ciudadana? ¿Qué pasa con la biología? ¿Qué pasa con la enseñanza de la lengua y la literatura? O de las prácticas del lenguaje en el contexto de la ESI, ¿sí? Bueno, este es el primero de los libros, ¿sí? Que es muy general, pero a mí lo que me interesa es que trabajemos esto. Yo les decía, o para extraer algún concepto de estos textos, ¿sí? Y ahí aparecen varias de las referentes, ¿sí? Y de los referentes de educación sexual en el contexto de nuestro país, ¿sí? Y quizá la que más conocen o la que más conocimiento tengan sea Graciela Morgade, ¿sí? Que a su vez es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, pero miren, una de las cuestiones que me parece que tenemos que pensar es, hasta que llegamos al enfoque de la educación sexual como algo integral, ¿sí? Como algo que implica todas las dimensiones de las personas, ¿sí? O de la persona, aparecieron otros modelos, otros enfoques u otros paradigmas, ¿sí? Algunos de ellos siguen estando vigentes, ¿sí? Siguen estando presentes, ¿sí? Porque miren, así como nosotros decimos, bueno, todas que pasaron por pedagogía en alguna carrera docente o que pasaron por filosofía, ¿sí? Deben haber hablado de la educación tradicional, ¿sí? Bueno, la educación tradicional se parece más o menos a esto que yo estoy haciendo, ¿sí? O sea que sigue estando vigente,
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos enfoques no desaparecieron, siguen estando presentes, ¿sí? Y algunos más recrudecidos que otros. El principal enfoque de la educación sexual, de cómo se enseña la sexualidad en las instituciones de educación, es el primero, que es el biologicista o biomédico. ¿Sí? Miren, todo lo que tiene que ver con un enfoque que está bien particularizado. Se enseña en el área de biología, en las ciencias de la salud, lo enseña la profesora o el profesor de biología. El objetivo es enseñar aparatos reproductores, siempre con una visión hegemónica, ¿sí? Y homogénea de lo que es eso, ¿sí? Bien orientado desde el punto de vista de la salud. Pene, vagina, casi sin nombrar pene, vagina, ovario, testículo, ¿sí? Y no mucho más. ¿Sí? Ese enfoque, además, miren, se lo determina además biomédico, porque en general, y muchas, sobre todo las más grandes, los más grandes, ¿sí? Deben recordar qué tipo de educación tuvieron, ¿sí? La médica, el médico, la enfermera, el enfermero, ¿sí? Que va a la escuela, ¿sí? Que antes incluso dividía varones de mujeres, ¿sí? Y nos explicaba cosas vinculadas a eso, ¿sí? Con todo el misterio que eso generaba. ¿Qué estarán haciendo las chicas? ¿De qué cosas estarán hablando? ¿Qué estarán hablando los varones? ¿De qué cosas estarán hablando? ¿Sí? Bueno, entonces, en este enfoque, ¿sí? Biologicista y biomédico, lo que pesa es una dimensión del ser humano, ¿sí? Que es la dimensión física, biológica y todo lo que tiene que ver con las funciones fisiológicas. ¿Eso está mal? No, no está mal. ¿Eso hay que enseñarlo? Sí, hay que enseñarlo, ¿sí? El problema es que no solamente nosotros somos sujetos biológicos, ¿sí? O sujetas biológicas, ¿sí? También estamos compuestos de una serie muy amplia de dimensiones, ¿sí? Entonces, ese enfoque se nos queda chico. Miren, el segundo enfoque, que es el más concreto, miren, el que sigue estando todo el tiempo presente, que es el moralizante, ¿sí? Y el preventista. El enfoque preventista, ¿sí? Como dice Graciela Morgade, es este enfoque que es el re aburrido. ¿Por qué? Porque es el enfoque de todo lo que no podemos hacer, de todo lo que no tenemos que hacer y de todo lo que tenemos que evitar, ¿sí? Miren, si yo voy a tener relaciones sexuales, me voy a contagiar gonorrea, sífilis, ¿sí? Hepatitis, esto, lo otro, me voy a quedar embarazada de 5, 4, 6, 7, 8 meses, ¿sí? Es decir, miren, no pasa nada, no es divertida la sexualidad en el enfoque preventista, ¿sí? ¿Qué pasa con este enfoque preventista? Es todo lo que no hay que hacer, ¿sí? Todo lo que hay que evitar, y si lo hago, todas las consecuencias negativas y diabólicas que voy a tener, ¿sí? Entonces, ese enfoque preventista, lo que nos dice en general, es un enfoque, miren, bien moralizante, ¿sí? Posicionado desde un enfoque bien particular, ¿sí? De la sexualidad, posicionado, como dice Graciela Morgade, en el no, en lo que no hay que hacer, en lo que hay que evitar. Y nunca se habla, por ejemplo, del deseo, o nunca se habla, por ejemplo, del placer. Miren, pensando que el inicio, ¿sí? Sexual, ¿sí? Activo de las personas, ¿sí? O de las y los adolescentes se acortó, ¿sí? Le voy a preguntar a cada uno cuál fue su inicio sexual, si es que lo tuvieron, que a lo mejor no. Miren, entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros pensamos que eso se redujo y en realidad está posicionado entre los 11 y los 15 años, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros estudiantes en la escuela primaria, que nuestros estudiantes en la escuela secundaria básica tienen o tuvieron relaciones sexuales, ¿sí? Es decir, tuvieron contacto con la genitalidad de otra persona, ¿sí? Y nosotros le vamos a explicar recién en biología de sexto, ¿sí? ¿Cuál es el aparato reproductor? Ya lo saben, ya saben lo que sirve, ¿sí? Saben más que nosotros, ¿sí? Que nosotras. Entonces, y más divertido que nosotros y que nosotras, ¿sí? Sobre todo. Entonces, en este enfoque preventista, ¿sí? En general, lo que se dice justamente es esto, ¿sí? Lo que no hay que hacer, pero no se habla nunca de si ya lo estoy haciendo, qué cuidado tengo que tener, ¿sí? O qué cosas tengo que evitar, ¿sí? Como decía el video antes, cuando nosotros damos, ¿sí? Lugar, ¿sí? A otros agentes socializadores y nos salimos del rol y el papel que tiene la escuela, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede esto, que yo aprendo cómo tener relaciones sexuales a partir de la pornografía, ¿sí? Nuestros alumnos miran pornografía cuando nosotros
hablamos en la clase, usan el teléfono, ¿sí? Miran imágenes, se pasan videos, ¿sí? La gente utiliza las redes sociales y se pasa videos desnudos, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Ven los videos desnudos que circulan del pueblo? No, mentira. Entonces, miren, piensen en esto, gente, más allá del chiste, ¿sí? O de la humorada, piénsenlo, la complejidad que tiene eso, ¿sí? Porque esto circula y van generándose formas de violencia, ¿sí? Formas que tienen que ver con estas cuestiones del ciberacoso, ¿sí? De todas estas formas que implican ultrajar o violentar a una persona, ¿sí? Entonces nosotros hablamos de un enfoque de lo que hay que prevenir cuando algo ya está instalado, ¿sí? Por eso, miren, ahí tenemos un buen dato, ¿sí? Para ver o para pensar por qué siempre que se habla de educación sexual integral nunca se está haciendo apología de nada, ¿sí? No es que nosotros vamos a trabajar métodos anticonceptivos y le vamos a decir, bueno, ahora cada uno se lleva un preservativo y lo prueba, ¿sí? ¿Vieron cuando el profesor nos dice, bueno, ahora con la compañera del banco escriben oraciones de tal cosa, ahora con la compañero del banco, ¿sí? Prueban si funciona? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay brindar información, ¿sí? Y brindar información no tiene que ver con hablar sobre lo que nosotros consideramos más apropiado, más correcto, ¿sí? Entonces ahí, en ese enfoque preventista, ¿sí? Se posiciona desde el no, ¿sí? Por eso, Graciela Morgade dice, bueno, lo que tenemos que volver es a una sexualidad, ¿sí? Que sea una sexualidad asociada o vinculada con el placer, ¿sí? Pero miren, con el placer en el sentido amplio. A la gente le gusta hacer cosas, ¿sí? Pero no solamente cosas vinculadas con la genitalidad. A la gente le gusta charlar, salir, pasarlo bien, divertirse, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Yo no soy muy divertido, pero a la gente le gusta, ¿sí? Divertirse. Entonces, bueno, eso tiene que ver con recuperar una dimensión del deseo. Miren, pensando en que somos docentes, ¿sí? O que vamos a ser docentes, recuperar el deseo por enseñar, ¿sí? Recuperar el deseo porque está bueno ir a la escuela pública a enseñar, ¿sí? Está bueno caer en la escuela pública. Bien, y después este enfoque que, miren, que fíjense que es preventista y moralizante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una connotación de valor, ¿sí? Asociada a la sexualidad. Que nosotros podemos decir, bueno, mucho de esto tiene que ver con una concepción religiosa que está por detrás, ¿sí? Incluso, miren, piensen en los materiales que produjo el ministerio, ¿sí? Sobre todo para la escuela secundaria, ¿sí? Se habla del sexo casual, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en general, en la mayoría de los casos, la formación que nosotros recibimos, ¿sí? Y una compañera dice, y sobre todo la formación que reciben las mujeres, es una formación vinculada con el pudor, ¿sí? Las relaciones tienen que ser monógamas, con una sola persona, para toda la vida, ¿sí? Pero el amor no existe, así que pásenla bien. Entonces, miren, ¿qué pasa con esto? Con esta cuestión, ¿qué es lo que tenemos que pensar? En esa concepción moralizante, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Que nos educan, por ejemplo, en esto que yo les decía, para un tipo particular de relaciones sexuales, ¿sí? Cuando uno tiene sexo casual, eso es malo, es promiscuo, es vacío, uno la pasa mal, ¿sí? Bueno, no sé, cada uno elige. Lo que nos dice el material, o lo que nos dice, ¿sí? El material del ministerio es, en definitiva, eso lo decidirán los adolescentes, las adolescentes, pero lo que le tenemos que hablar es del cuidado de sí y del cuidado de los otros, ¿sí? ¿Qué cosas pueden elegir? ¿A qué cosas pueden decir sí y a qué cosas pueden decir no? ¿Sí? Fíjense lo que mostraba el video, ¿sí? Lo que nos ofrecen los medios de comunicación tiene que ver con ciertos valores asociados a cómo nosotros nos presentamos socialmente, ¿sí? ¿Qué quiere el otro? ¿Sí? Y le pregunto al otro qué quiere, ¿sí? No tengo que andar suponiendo, ¿sí? Bien. Pasemos a otro de los enfoques, que es uno de los enfoques, miren, que ha estado sumamente presente en el nivel inicial, ¿sí? Que es el enfoque jurídico de la educación sexual, ¿sí? Hablamos de educación sexual cuando trabajamos los secretos que se pueden contar, los que no se pueden contar, detectamos qué casos de violencia y de abuso hay, qué casos o qué situaciones de violación hay, trabajamos con todo lo que tiene que ver con la contención psicológica, la denuncia, ¿sí? Todo lo que hace a lo jurídico, y ahí está, ¿se entiende? Y no pasó más nada, ¿sí? En el mejor de los casos,
¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces también escuchamos esta otra situación. Miren, no hablando mal de las docentes y de los docentes, sino complejizando esa situación. Esta cuestión de que es mejor no meterse en ciertas cuestiones, que forma parte de la vida privada de las familias, cómo deciden criar a los hijos, ¿sí? Un chirlo, un golpe no le viene mal a nadie. ¿Sí? Entonces ese tipo de cuestiones tienen que ver con este enfoque jurídico, ¿sí? Con poder rescatar qué es lo que dice la ley, qué es lo adecuado, qué es lo correcto, ¿sí? Si hay violencia o no hay violencia y cómo tenemos que actuar, ¿sí? Ese enfoque jurídico a la escuela en el último tiempo nos ha atravesado de lleno, ¿sí? Porque ha aparecido mucho esta cuestión de la bendita responsabilidad civil, todo lo que tiene que ver con la obligación de las y los docentes, la denuncia hacia las y los docentes, ¿sí? Entonces este enfoque jurídico ha estado muy presente. Miren, ¿qué pasa con esto? ¿Todo eso anterior está mal? No, está buenísimo, ¿sí? Que pase, ¿sí? El problema es que todos esos enfoques son incompletos, porque no tienen en cuenta este enfoque integral, ¿sí? Ahora, ¿a qué hace referencia este enfoque integral? Miren, en principio, pensar, ¿sí?, que la educación sexual, ¿sí?, es transversal, transdisciplinar y además que tiene que ver con vínculos epistemológicos. Pero miren, vamos a otra cosa y después volvemos. Miren, esta ley que les decía, ¿sí?, la 14744, dice algo que obviamente ustedes conocen. Miren, dice: a los fines de la presente ley se entiende como educación sexual integral y fíjense lo que dice, que es muy importante, al conjunto de actividades pedagógicas, lo que hacemos en el aula, que articulan aspectos biológicos, hablamos de pene y vagina, ¿sí?, a los conjuntos de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas y la difusión y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos definidos como inalienables, inviolables e insustituibles de la condición humana, ¿sí? O sea que es bien importante lo que hay que hacer. Y fíjense, miren, esto que ustedes seguramente, la mayoría de los que está estudiando, ¿sí?, debe haber trabajado en una materia que se llama psicología, que el sujeto es psicobiosocial. ¿Y qué significa ser psicobiosocial? Eso, ¿sí? Miren, que nosotros estamos compuestos, ¿sí?, por lo biológico, por lo psicológico, por el contexto en el que estamos, por las relaciones que tenemos, por los sentimientos que generamos, ¿sí? No es... Miren, hace muchos años, ¿sí?, había un médico, quizá lo conocen, un ginecólogo bastante conocido en Bahía Blanca, que siempre daba cursos de educación sexual, ¿sí? Y este doctor siempre decía, que es el doctor Jimeno, y el doctor Jimeno siempre decía: no se trata de palito agujerito. Claro, ¿sí? No se trata de palito agujerito, no es pene-vagina, ¿sí? Porque tiene que ver con todo esto otro, ¿sí?, que hace a la sexualidad, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos eso, ¿sí?, volvemos a esta cuestión. Miren, ¿qué indican las normativas? Primero, que la educación es transversal, ¿sí?, atraviesa todos los niveles del sistema educativo. ¿En todos los niveles trabajamos lo mismo? No, error, ¿sí? Porque cuando yo trabajé violencia de género en una materia, violencia de género en la otra materia, violencia de género en la otra materia, violencia de género en la otra materia, ya después no me importa más nada la violencia de género, ¿sí? Genera el efecto contrario, ¿sí?, en las y los adolescentes. Bien, entonces es transversal desde el nivel inicial hasta el nivel superior, la formación docente, ¿sí? Es transdisciplinar la educación sexual integral. ¿Qué significa esto? Que atraviesa las distintas disciplinas, lo trabaja el o la de matemática, el o la de historia, el o la de biología. ¿Todos trabajamos pene y vagina? No, ¿sí? Cada uno trabaja lo que le corresponde, ¿sí? En las filminas anteriores había algo mencionado que eran lineamientos curriculares para la ESI, ¿sí? Y en esos lineamientos curriculares para la ESI, cuando nosotros lo leemos, se parece mucho a lo que ya enseñamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Me habla de la posibilidad de expresión de discursos de varones y mujeres en mi aula de prácticas del lenguaje. Claro, ¿sí? Todos nos podemos expresar de la misma manera. O sea que no tengo que hablar de pene-vagina.
masculina, ¿sí? No, porque soy de práctica del lenguaje. Lo que tengo que trabajar es con eso. Lo que tengo que visualizar son qué mujeres han sido dejadas de lado en el canon literario, ¿sí? ¿Qué mujeres podemos retomar para seguir a una autora en vez de a un autor, ¿sí? En el nivel inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es transdisciplinar, ¿sí? La educación sexual integral. Tenemos que trabajar estos componentes biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿sí? En los distintos espacios de formación. Pero cada uno trabaja, ¿sí? El contenido específico de su materia. Entonces, miren, ahí aparece algo re importante. Yo no puedo decir, no estoy formado para eso. Y no, porque a lo mejor nosotros no sabemos todas las enfermedades de transmisión sexual que hay, ni todos los métodos anticonceptivos. No, ¿sí? Y está bien que no lo sepamos en principio. Si somos de biología lo tenemos que saber. Si somos de psicología y damos salud y adolescencia lo tenemos que saber. Ahora, si yo soy la de historia, ¿sí? O el de historia, y a lo mejor no tengo que saber eso. Pero sí puedo saber, por ejemplo, qué papel cumplieron las mujeres en la sociedad, ¿sí? A lo largo de la historia. ¿Estuvieron presentes las mujeres en algún momento? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué se hacía con las personas que eran no hegemónicas en el contexto de las distintas revoluciones? ¿Había otras personas en las revoluciones? ¿Sí? En la escuela primaria y en el jardín de infantes, este tipo de contenidos están mucho más presentes y estamos mucho más habituados a ese tipo de trabajo, ¿sí? Porque las disciplinas no son tan fuertes y los campos son más difuminados, como dice Graciela Morgade, ¿sí? Hay mucha más interdisciplina y eso nos permite tener algo más complejo, ¿sí? Por eso en la escuela primaria y en el jardín de infantes se trabaja mejor, ¿sí? Bien, esa es mi opinión. Bien, bueno, miren, entonces trabajamos en todos los niveles, trabajamos en todas las disciplinas, ¿sí? Pero además, ¿sí? Lo que nos proponen las autoras es hay que trabajar los planos epistemológicos. ¿Eso qué quiere decir? Hay que trabajar al interior de cada una de nuestras disciplinas para poder pensar qué se está haciendo en cada una de nuestras disciplinas, ¿sí? Miren, el compañero decía que yo soy de filosofía. Medio engañoso soy yo, soy de filosofía pero enseño filosofía. Pero miren, ¿qué pasa con esto? Hay en mi disciplina, en la filosofía, ¿sí? Cuando yo estudié, ¿sí? No vi ninguna mujer filósofa, no existían las mujeres filósofas, porque no pensaban las mujeres, ¿sí? Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia fue construida por varones y para varones, ¿sí? Y las mujeres no tenían participación social, pero no había mujeres, sí, claro que había mujeres, ¿sí? Había un montón de mujeres que se construyeron y que construyeron pensamiento filosófico. Entonces hay que pensar al interior de cada uno de nuestros campos disciplinares qué pasa con estos sentidos integrales, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que nosotros enseñamos, ¿sí? Miren, ¿qué pasa con estas concepciones, ¿sí? De, claro, los varones son mejores porque en realidad son más revoltosos, pero cuando hacen algo, lo hacen re bien, ¿sí? Sin embargo, las son prolijas, pero bueno, ¿viste? Les cuesta un montón, ¿sí? Bueno, eso. Miren, educación física, ¿sí? Las mujeres no saben trabajar en grupo, por eso no podemos jugar a la pelota, porque una tiene la pelota y se la lleva, se la lleva, se la lleva. Messi hace más o menos lo mismo, o sea que, bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué vemos? Que en realidad hay que revisar qué sentidos hay dentro de cada uno de nuestros campos disciplinares en relación al conocimiento de la educación sexual. Eso implica pensar a los sujetos, pensar a los géneros, pensar las sexualidades, ¿sí? Pensar cómo trabajamos en cada una de nuestras disciplinas, ¿sí? Bien, insisto con esto que me parece que tiene que quedar claro. No trabajamos todos lo mismo, ¿sí? O todas lo mismo. Cada uno trabaja el contenido específico que le corresponde a su disciplina. Bien. Miren, y llegamos acá al punto que quiero que es el más jugoso de todos. Bueno, no sé, pero es el más interesante. Miren que ahora se habla mucho de esto, ¿sí? Que es con mis hijos no te metas, República Argentina, ¿sí? Y eso dice ahí sitio oficial, no lo dice ahí, sale cortado, pero dice, sí, dice oficial, ¿sí? Miren, en realidad mi idea no es ni contradecir ni hablar, ¿sí? De este grupo, ni de legitimar, porque me parece que está buenísimo que la gente se preocupe por la educación de sus hijas, de sus hijos, de sus hijes, ¿sí? Pero lo que sí me parece que es interesante es hacer una aclaración. Vieron que se habla mucho de no queremos, no sé si acá en Dorrego hay, ¿sí? Afuera de las escuelas, ¿no están pegados estos carteles?
Ay, qué bueno, viven en un pueblo re genial. Trabajo en todas escuelas re poquitas. Bueno, no, miren. ¿Qué quiero decirles con esto? Nadie se sienta ofendido por lo que estoy diciendo, porque mi intención no es esa. Lo que yo sí quiero aclarar es una cuestión así bien teórica, y bien concreta y precisa. Yo tampoco quiero educación sexual con ideología de género, ¿sí? Yo quiero educación sexual con perspectiva de género, que no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ideología de género, ¿sí?, no es lo que se propone cuando se habla de la ideología de género. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y las vamos a aclarar ahora y las vamos a poder pensar y después vamos a ver un poco esta cuestión. Hay algo que me parece que es interesante para que podamos pensar esto. ¿Para qué vemos todas las normativas? ¿Sí? Miren, que a veces son un plomo trabajar la normativa. Después cuando necesitamos pedir una licencia, la necesitamos la normativa. Bueno, pero también, miren, necesitamos la normativa por muchas cosas. Y en realidad me parece que es interesante recorrer qué es lo que dice la normativa, qué es lo que nos provoca la normativa y qué es lo que pensamos nosotros en torno a esa normativa, ¿sí? El objetivo siempre es brindar información y garantizar derechos. Ese es el objetivo de la educación, ¿sí? No imponer, ¿sí?, determinados valores o determinadas herramientas sociales, ¿sí? Entonces, cuando se habla de la perspectiva de género, ¿sí?, es algo, insisto, distinto de la ideología de género. Lo primero que tenemos que pensar entonces es qué es la perspectiva de género, ¿sí? Porque nosotros podemos saber qué es género, ¿sí?, y podemos saber también qué es perspectiva, podemos saber también qué es ideología, pero a lo mejor no esto de perspectiva de género. En general, miren, les hago una aclaración previa. Cuando se habla de género, hay muchísimas definiciones de género, ¿sí? Pero en general, ¿sí?, la palabra género surge como concepto, como categoría, como algo que diferencia de lo que sería el sexo, ¿sí? El sexo serían esos determinantes biológicos que no serían elegidos, ¿sí? Y el género serían esas connotaciones sociales que se le dan a esos determinantes biológicos, ¿sí? Medio raro, porque después decimos, bueno, tenemos dos géneros, dos sexos, ¿para qué tenemos tantas palabras? ¿Sí? Bueno, eso son las ciencias sociales, ¿vieron? Inventamos palabras, ¿sí? Todes, hijes, bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto? La idea, ¿sí?, de diferenciar el género del sexo, ¿sí?, es que nosotros hablamos de elementos que son construidos, ¿sí?, socialmente, políticamente, ¿sí?, ideológicamente, y otros elementos que parece que no tuviésemos intervención, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, bueno, uno no nace ser varón o ser mujer, o nosotros podemos decir más específicamente y más adecuadamente, uno no elige tener pene o tener vagina, vulva. Aunque bueno, vieron que ahora la tecnología avanzó mucho, ¿sí? O sea que se puede elegir hasta el color de los ¿cómo se llama esto? De los ojos que tienen los niños y esas cosas, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver con eso, ¿sí? Eso estaría, miren, deslindado de lo que sería la voluntad de una persona, ¿sí? Pero habría cosas como ir a pelar papas, ¿sí?, para hacer la comida después de que me voy de acá, ¿sí? Y atender a todos mis hijos, ¿sí? Claro, eso sería algo que, si soy mujer, estaría determinado culturalmente, ¿sí? O cuestiones como, bueno, qué papel tiene que tener el varón, ¿sí?, o tienen que tener los varones en la sociedad, eso sería cultural, ¿sí? Y puede ir cambiando a lo largo de la historia. Entonces ahí aparece ese concepto de género. Ahora, cuando nosotros hablamos de género, siempre tenemos que remitirnos a algo bien importante. El concepto de género, ¿sí?, y todas estas teorías provienen de algo que, miren, a alguna gente le causa escozor, que es el feminismo, ¿sí? Miren, y el feminismo no existe, ¿sí? ¿Cómo que no existe? Claro, no existe el feminismo, existen distintas corrientes en el feminismo, ¿sí?, o en los feminismos. Y cuando pensamos en esta corriente dentro de los feminismos, en general, ¿sí?, lo que se ha ido haciendo desde los feminismos es hablar, ¿sí?, del género desde el punto de vista de a qué hacemos referencia cuando hablamos de feminismo y a qué hacemos referencia cuando hablamos de género. Ahí, puntualmente, de lo que se habla es de esta cuestión de la desigualdad, ¿sí? Y entonces, sintetizamos y concretamos, ¿sí? ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es esta
esta concepción, este pensamiento, ¿sí? Este análisis, ¿sí? En donde se interpreta que hay una desigualdad, ¿sí? social que atraviesa todas las relaciones que nosotros establecemos, ¿sí? Eso se parece a muchas de las cosas que ustedes ven en la formación docente. Hay relaciones de poder, hay relaciones de desigualdad, claro, eso. Pero, ¿qué dice la perspectiva de género? Que hay relaciones de desigualdad, ¿sí? Que son históricas, que son sociales, que son políticas, pero que sobre todo se dan entre varones y mujeres, ¿sí? Entonces, la perspectiva de género, ¿qué dice? Hay que tener educación sexual con perspectiva de género. Hay que pensar la economía con perspectiva de género. Hay que pensar la educación con perspectiva de género. Hay que pensar la historia con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Claro, que nosotros tenemos que pensar todo lo que hacemos entendiendo, ¿sí? Que hay desigualdades entre varones y mujeres que han sido históricas y que han generado injusticias, y que eso ha generado que hay posibilidades que los varones tenemos que las mujeres no tienen, o que algunos varones tienen y otras mujeres y otros varones no tienen, ¿sí? Esa es la perspectiva de género. O sea que no implica más nada, ¿sí? No implica convertir ni hacer nada. Decirle a las personas, bueno, piense, ¿sí? Que usted es maestra o usted quiere ser maestra, pero ¿qué pasó en la historia? ¿Siempre fueron maestras las mujeres? ¿Qué interpretación tenían las mujeres que se dedicaban a la docencia a lo largo de la historia? ¿Por qué son la mayoría mujeres acá? ¿Sí? Bueno, y eso tiene que ver con esta mirada desde la perspectiva de género. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, no estamos hablando de ideología de género, ¿sí? Estamos hablando de una posición crítica, ¿sí? Que, como dice ahí, también tiene que ver con la pedagogía crítica, que es algo que debe ver mucho en la formación docente, ¿sí? Que nos dice, bueno, hay que cuestionar ciertas desigualdades y ciertas relaciones que están presentes. En definitiva, es un posicionamiento crítico, ¿sí? Que tiene que valorar y revisar esas desigualdades. Ahora sí, lo que dice la perspectiva de género es, a ver, hay que revisar y cuestionar ciertas cuestiones, vale la redundancia, que hemos establecido como naturales, como normales o que hemos naturalizado, como por ejemplo el patriarcado, el androcentrismo, el heteronormativismo y el falogocentrismo. ¿Eso implica obligar a las personas a que se conviertan todas en homosexuales? ¿Eso implica que todas las personas que están casadas se tienen que separar y matar al marido? No, ¿sí? Solamente que hay que cuestionar que hay privilegios que como mujer casada no tengo y que sí tiene mi marido varón casado conmigo que soy mujer. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso implica, nada más, ni siquiera cambiarlo. Y fíjense esto, a mí siempre me gusta decirle lo mismo. Nosotros estamos acá, hablamos de la perspectiva de género, nos revisamos, nos deconstruimos. Creo que la gente ahora aprendió a hablar de deconstrucción. Están todo el tiempo hablando de deconstrucción. Bueno, nosotros nos desconstruimos, pero yo me voy a mi casa y si soy mujer después tengo que pelar papas, porque tenemos que comer, ¿sí? Y tengo que pelar papas, ¿quién? Yo, que soy la mamá de la casa, ¿sí? Y mientras voy pelando papas pienso, Sandro dijo que esto es... ¿Qué pasa? Claro, miren. ¿Qué pasa con estas cuestiones? Que todos estos sentidos, ¿sí? Y toda esta perspectiva, ¿qué nos implica? Miren, que todo lo que nosotros fuimos aprendiendo a hacer a lo largo de toda la vida, no lo vamos a cambiar de un día para otro. Voy a seguir pelando papas un tiempito más. Si ahora viene el verano, comemos ensalada, no pelo mamá. Pero, miren, ¿qué pasa con esto? Que en realidad, ¿sí? Los sentidos que nosotros le atribuimos al género no los modificamos de un día para otro. Y está bien que no los modifiquemos, porque a lo mejor no me molesta pelar papas, ¿sí? Es la distribución de tareas que hemos podido hacer en nuestra casa, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es cuestionarlo, no modificarlo, ¿sí? Por lo menos el feminismo, o una parte del feminismo, que es la que yo les propongo que pensemos, por lo menos la perspectiva de género nos dice, cuestionemos esto, a ver quién hace cada cosa, cuestionemos esto, a ver desde dónde nos posicionamos cada uno, cuestionemos. ¿Sí? Nada más, ¿sí? Pensemos que hay relaciones de poder que atraviesan todas las otras relaciones. Pero, miren, y como dice ahí, ¿sí? Como la perspectiva de género cuestiona las categorías normalizantes y normalizadoras, justamente no se posiciona desde ese lugar, ¿sí? Si nosotros tenemos
hace un tiempo Diana Mafia, que capaz la conocen, decía que cuando las feministas, ¿sí?, incomodan a otras mujeres, hay que cuestionar el propio feminismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy y digo que hay una violencia que atraviesa las relaciones sociales, que los valores han tenido poder y han determinado y oprimido a las mujeres, y después vengo y les digo, ustedes son todas unas estúpidas, sepárense de su marido, estoy siendo tan autoritario o autoritaria como ese posicionamiento que estoy criticando, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo la perspectiva de género? Cuestionando estas categorías normalizantes y normalizadoras. Por eso no se posiciona como una verdad, sino como una construcción, como un espacio de revisión, ¿sí? Bien, y otra de las cuestiones que reconoce, ¿sí?, la perspectiva de género, y que estaba relacionada con esto que yo les decía, que es que, miren, todo lo que nos costó aprender no lo vamos a desaprender de un día para otro, ni necesitamos desaprenderlo, ¿sí? Pero además que tenemos que reconocernos, miren, y ahí sí me uno a la filosofía primigenia, ¿sí?, que me llevó a la universidad y que me llevó a no volver nunca más a ella, miren, que es reconocernos como sujetos contradictorios, ¿sí? Bueno, hoy, miren, no sé si nos ponemos como dice esta autora, ¿sí? Hay una feminista que dice que ella no puede hablar de orientación sexual, entonces ella dice, bueno, hoy estoy lesbiana, mañana no sé, dentro de un ratito quizá, ¿sí? Bueno, miren, no sé si así, pero sí pensarlo desde este punto de vista, que es, me tengo que reconocer con sujetos con contradicciones, es decir, bueno, qué sé yo, me parece que es interesante que las mujeres tengan otro posicionamiento, pero la verdad que si no lavo la ropa yo en mi casa no la lava nadie, ¿sí? Entonces, bueno, hago una cosa, digo otra cosa, ¿sí? La coherencia es lo más difícil en la vida, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, díganse. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Una de las cuestiones que menciona, ¿sí?, la perspectiva de género, y con esto quiero indicar, porque vamos a ver una imagen y se va a entender mejor lo que quiero decir, es que la perspectiva de género, ¿sí?, se diferencia de la ideología de género. O sea que cuando los grupos de Con mis hijos no te metas hablan de la ideología de género, está buenísimo, porque vaya a saber a qué se están contradiciendo, no a lo que proponen las leyes, ¿sí? Porque las normativas en ningún momento dicen hay que educar con ideología de género, dicen hay que educar con perspectiva de género, que es algo distinto, ¿sí? Y nosotros podemos decir, sí, claro, nosotros tampoco necesariamente podemos estar a favor de la ideología de género. ¿Por qué? Porque no coincide con este posicionamiento de revisión, ¿sí? No coincide con esta idea que queremos transmitir. Y miren, aquí lo interesante. Fíjense, miren, tenemos dos imágenes. Vamos a ver esta que es más graciosa, por lo menos, por decirlo de alguna manera, que esta. Miren, el caballo de Troya de género, ¿sí? Me sorprendió cuando vi esta imagen, pues yo dije, miren, la gente sabe lo que es el caballo de Troya. Qué interesante. Bueno, pero miren, vamos a esto. Esas dos imágenes las pueden buscar, están en internet, ¿sí? Y miren, y ahí dice abajito, eso no lo inventé yo, ¿sí? Les pasaría un video, no se los voy a pasar. Pero fíjense, esto lo pueden haber visto incluso el otro día en un programa de televisión, ¿sí? Miren, no me hago el snob, no tengo televisión, pero no tengo televisión porque soy pobre, no porque... porque no quiero ver televisión. Pero el otro día alguien me contó que en un programa de televisión así muy conocido estaban pasando, había una persona de este grupo que hablaba sobre estas cuestiones, ¿sí? O sea que esto que yo les digo no es inventado, ¿sí? Está presente. Y si ustedes no lo tienen en la ciudad, ¿sí? Ana dice que circula por por WhatsApp, chequeen, ¿sí?, que estas mismas ideas aparecen. Y en las reuniones de padres, en talleres, en las escuelas, ¿sí? Bien, sí, muy bien. Vieron que ahora cuando se cuestiona mucho esta cuestión de, bueno, ¿qué se va a enseñar en la educación sexual? ¿No? Bueno, ahí. Bueno, entonces dice, ¿qué persigue la ideología de género? ¿Sí? Vamos a ser buenos, ¿sí? Buenes, ¿sí? Y vamos a pensar que esta gente está haciendo o pensando por ideología de género la perspectiva de género, ¿sí? Y veamos estas afirmaciones para poder deconstruirlas, ¿sí? Para poder revisarlas. Fíjense lo que dice acá estos padres, ¿sí?
apoyan estos grupos. Dice: desde el jardín de infantes empezarán a enseñar a tus hijos que pueden decidir ser hombres o mujeres independientemente de su sexo biológico. ¿Falso o verdadero? Ay, mal. No, es verdadero. No, mentira. Miren. Desaprobar. No, a ver, miren, primero, como venimos de las ciencias sociales, lo que primero que hay que hacer es definir muchas cosas. Lo primero que hay que definir es qué se entiende por sexo biológico. Porque fíjense que el sexo biológico es, ¿sí? Y si hay alguien de biología acá, no me va a dejar mentir, aunque no me va a dejar profundizar mucho, porque yo no sé mucho. Pero, miren, en realidad el sexo biológico depende a qué nos refiramos, ¿sí? Porque nosotros tenemos los genitales. Va a patearla, porque es de biología. Ah, claro. Bueno, miren, tenemos el sexo genital, o tenemos los genitales, tenemos los cromosomas, tenemos las gónadas, ¿sí? Tenemos las hormonas, o sea que es bastante, miren, no parece rápidamente, ¿sí?, definible qué entendemos por sexo biológico. Primero hay que hacer referencia a qué entendemos por sexo biológico. Una vez que nosotros definamos eso, después hay que pensar en esto, ¿sí? Dice: empezarán a enseñar a tus hijos que pueden decidir, ¿sí? Bueno, sí, habría que pensar si las personas deciden y si decidimos muchas cosas, ¿sí? Yo les diría que no decido casi nada, ni siquiera no me dejaron no usar el micrófono, así que no pude decidir nada. Pero, miren, bueno, habría que ver qué cosas podemos decidir y qué cosas no, pero hay algo de realidad en esto, ¿sí? Desde el jardín de infantes nosotros lo que les enseñamos a los niños es a ser sujeto, ¿sí? A ser sujeto de derecho, ¿sí? A ser sujeto pensante, a ser sujeto crítico, ¿sí? A ser un sujeto relacionado con el ambiente social y natural, ¿sí? Pero no sé si les decimos, bueno, hoy pueden elegir ser varones, hoy pueden elegir ser mujer. No, eso ni siquiera lo planteamos de esa manera, ¿sí? Entonces ahí estaría falso eso, ¿sí? Sigamos al segundo. Dice: la educación sexual con ideología de género desde los 4 años se dará en los establecimientos escolares sin el consentimiento de los padres, ¿sí? ¿Verdad o mentira? Esa era más complicada, ¿sí? Miren, le damos la derecha y la izquierda al grupo de padres. Eso es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, miren, se les va a dar educación sexual, miren, es verdad y es mentira, ¿sí? Es mentira, ¿por qué? Porque no se les va a dar educación sexual con ideología de género, se les va a dar educación sexual con perspectiva de género, ¿sí? Ahora, es verdad que es sin el consentimiento, porque nosotros no le decimos a la familia: ay, miren, esta semana vamos a hacer una mesa de libros, ¿sí?, re lindos, de una colección nueva que llegó al jardín, ¿sí? ¿Quiere que su hijo participe o no? ¿Quiere que su hijo se alfabetice o no? ¿Quiere que su hijo aprenda ciencias sociales o no? No, no le preguntamos nada, ¿sí? En todo caso, las preguntas que les hacemos tienen que ver vinculadas con la responsabilidad. Vamos a ir a hacer tal paseo. ¿Autoriza o no autoriza? ¿Sí? ¿Le autoriza o no autoriza que le cambiemos el pañal? ¿Sí? ¿Autoriza o no autoriza que se vaya solo de la escuela secundaria? ¿Sí? Porque falta la profesora, ¿sí o no? ¿Sí? Pero no le decimos: ¿quiere que le enseñemos fotosíntesis? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quiere que le enseñemos diptongo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? En realidad, como es un contenido, ¿sí?, disciplinar, como es un contenido, ¿sí?, que aparece como parte de la enseñanza obligatoria, no se le consulta. En todo caso, las familias van decidiendo qué proyecto institucional, si es que existe más de uno, pueden elegir, ¿sí? Pero no se les consulta, ¿sí? Así que ahí tenemos una pseudo verdad, ¿sí? Después dice: la confusión de la identidad sexual de tus hijos, obligándolos a la experimentación de su sexualidad junto con sus compañeros. Interesante se pone la escuela, ¿eh? Iniciándolos en prácticas homosexuales desde los 4 años. Bueno, miren, las escuelas en las que yo voy y en las que trabajo, ¿sí?, suelen ser bastante aburridas. Pero, miren, a ver, ningún docente, ninguna docente en su sano juicio ni en su, miren,
alcoholismo temprano, ¿sí? Se le ocurriría que los niños experimenten nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, si nosotros ni siquiera le tocamos, ay, ¿te sangraste? Bueno, anda, córrete, ¿sí? No me toque. ¿Vieron cuando? Ahora ya no. Hubo un tiempo que incluso no nos dejaban ni darles besos, ni abrazarlos. Llora, bueno, ay. Que no me vean abrazando a niños. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Que cuando pensamos en esta cuestión de que le vamos a enseñar a experimentar, ¿sí? Y en realidad no, experimentar no, ¿sí? O no experimentar desde este punto de vista que es iniciándolos en prácticas sexuales. Porque insisto con esto que les decía al principio, lo que nosotros brindamos es información. Nosotros no le decimos, bueno, hoy vimos aborto, vaya y experimente, ¿sí? Hoy vimos dronar, hoy vimos cocaína, vaya y experimente. Sí, no reviste ningún análisis este tipo de cuestiones. A ver, pero sí, lo que tenemos que pensar, ¿sí? Es que sí se habla de esta cuestión de la identidad, ¿sí? Pero de la cuestión de la identidad en todos los sentidos, ¿sí? De qué implica ser sujeto, ¿sí? ¿Qué implica ser un niño? ¿Qué implica ser una niña? ¿Qué implica ser un adolescente en el contexto actual en el que nosotros estamos, ¿sí? Mañana, ¿sí? ¿Ya prepararon el acto? Mañana tienen discurso, glosas, todo. Bueno, bandera, banderado, todo. ¿Sí? Bueno, no se olviden de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Miren, mañana que vamos a hablar de el respeto por la diversidad cultural, se va a hablar de la identidad, ¿sí? Y fíjense, vamos a hablar de identidad, ¿sí? De qué es la identidad, de qué identifican los sujetos. O sea que sí aparece el concepto de identidad, pero nunca se obliga a los niños a la experimentación y mucho menos a la experimentación de ninguna práctica, que esté vinculada con la índole sexual, entendiendo por sexual, que es lo que deben estar pensando acá, ¿sí? Que es genital, ¿sí? La sexualidad, en todo caso, implica, como dice los documentos, es una parte de la vida de las personas, ¿sí? La sexualidad tiene que ver con el deseo, con el goce, con el placer, ¿sí? Bueno, yo puedo sentir placer teniendo relaciones sexuales genitales, o puedo sentir placer charlando con mi amiga, con mi amigo, ¿sí? Entonces, dependiendo qué entendamos por sexualidad, ¿sí? Pero si entendemos prácticas genitales, no hacemos eso en la escuela, ¿sí? ¿Conocen a Esther Díaz? No, sí, la conocen, ¿sí? Bueno, la googlean después, ¿eh? Bueno, miren, estuvo hace un tiempo en Bahía Blanca y ella hablaba, ¿sí? De esta cuestión de la experimentación, de cuántas veces, ¿sí? Nosotros proponemos algunas cuestiones que no están vinculadas con la experimentación y ahí aparecen también estas cuestiones moralizantes, ¿sí? Entonces ella hablaba de, miren, cuestiones que son tabú, como por ejemplo, ¿sí? La sexualidad en la tercera edad, ¿sí? Se casó la abuela otra vez y todavía no me casé yo ninguna vez. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa con esto? La sexualidad en la tercera edad, la sexualidad de la discapacidad, ¿sí? La sexualidad de las y los adolescentes. Las y los adolescentes que eligen ser papás y mamás. No es que se quedaron embarazados, eligieron conscientemente. Son chicos para elegir. Bueno, pero eligieron, ¿sí? Entonces, pensar en este tipo de cuestiones que muchas veces son tabú, ¿sí? Pero que bueno, acá ni siquiera son tabú, ¿sí? Bien. Después dice, no podrás oponerte a lo que le enseñen a tus hijos. Si lo haces, te acusarán de homofóbico, discriminador y, la parte que más me gusta, te enviarán a la cárcel. Estamos frente a la dictadura de una minoría. Mira, yo creo que a la cárcel van los pobres nomás, ¿sí? A ver, a menos que los padres sean pobres, no van a ir a la cárcel. Y no van a ir a la cárcel por esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esta cuestión? Miren, que en realidad nosotros miren, si la escuela tuviera el poder de hacer eso, ni siquiera tenemos el poder de que traigan la cartulina para mañana que necesitamos decorar el salón para el acto, ¿sí? O sea que le vamos a tener el poder de mandarlo a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión? Bueno, obviamente que esto es mentira, sí podemos decir algo de esto,
¿sí? Que bueno, no es que los vamos a acusar, ¿sí? Porque en la escuela no acusan, quizá miraremos con mala cara a esa familia, pero a ver, la escuela no acusa de nada, ¿sí? Porque además la escuela no impone nada, ¿sí? La escuela transmite información, brinda oportunidades de conocimiento, brinda posibilidades de acceso al derecho, ¿sí? Entonces esto de que esta cuestión de que se va a acusar, no, la escuela no acusa nada, porque de hecho miren, incluso en este discurso que es el discurso jurídico, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer una denuncia, ¿sí? Porque alguien, o porque sospechamos, o porque tenemos evidencias, o porque nos parece, o porque alguien nos cuenta, ¿sí? Que es víctima de alguna forma de violencia, ¿sí? Nosotros nos decimos, el tío la viola, ¿sí? El tío la viola. No, ¿sí? Esta persona dice que el tío la viola, que el tío la viola, ¿sí? Esta persona comentó que tal cosa. Nosotros no acusamos nada, no tenemos esa facultad, no es nuestra función, ¿sí? Como adultos responsables hacer eso. O sea que para acusar estarán los jueces, las juezas, los docentes, no, ¿sí? Porque además cobramos poquito como para andar acusando a la gente. Bueno, entonces, y la última, dice: mujeres, hombres y mujeres utilizan los mismos baños en colegios, centros comerciales, instituciones públicas y privadas, incluyendo las iglesias, poniendo en riesgo a tus hijos. Cosas divertidas pasan en los baños, ¿no? En general yo voy al baño a hacer pis, pero a ver, fíjense esta cuestión como para que podamos cuestionar una cosita y avancemos en lo último que quiero que veamos. Fíjense que bueno, habría que ver en cuántas casas de nosotros tenemos dos baños, uno para varones y otro para mujeres. En general, en las casas, ¿sí? Las personas, a menos que ustedes sean muy ricos, como son en los pueblos, en general, ¿sí? La gente tiene un solo baño, ¿sí? A lo sumo dos, ¿sí? Bueno, yo capaz que tienen 3, 4, 5, ¿de acuerdo? ¿Qué mansión viven con todo el sueldo que cobran? Y después, por otro lado, esta cuestión de que, miren, sí hay una realidad acá, que tiene que ver con esta cuestión de compartir el baño. Compartir el baño se puede prestar a ciertas cuestiones que no estarían buenas, para ponerle una palabra así menos académica, cuando se piensa menores con mayores, ¿sí? Que pueden haber ciertos riesgos. Pero bueno, después habría que pensar también, cuando nosotros educamos en una sociedad, ¿sí? Que entiende que tiene que cuidar su cuerpo, que tiene que cuidar a los otros, ¿sí? Que el cuerpo no puede ser violentado y que es el cuerpo que uno decide cuidar, ¿sí? Bueno, habría que ver qué problema tiene esto de compartir el baño, ¿sí? Después de ahí aparecen muchas formas, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen, bueno, no, pero lo de los baños compartidos está mal, ¿sí? Por lo menos tendría que reservarse baños exclusivos para mujeres. Bueno, lo podemos pensar, ¿sí? Lo que sí me parece que es interesante en torno a esto de poner en riesgo o esta cuestión de compartir los baños es que en definitiva esto va surgiendo como una necesidad, ¿no? Incluso miren, deben haber escuelas en las que ustedes trabajan en donde, por ejemplo, el baño de las y los docentes es uno solo, ¿sí? Entonces ahí no hay problema. Si los docentes se quieren tocar pueden, ¿sí? No acá, pero miren, parece que ahí no pasa nada. El problema es los adolescentes, ¿no? Entonces también tiene que ver, bueno, con cómo educamos en este contexto de lo que es el cuerpo de uno, ¿no? Y lo que es el control, ¿sí? En las relaciones. Vieron que hay varias experiencias en torno a esto de los baños compartidos. Bueno, habría que pensarlo, habría que analizarlo en profundidad, ¿sí? Bien, para terminar, miren, una última cosa que quiero que pensemos. Fíjense que ahí todas estas láminas son láminas o recortes de láminas que están presentes en los materiales que mandó el ministerio, ¿sí? Y ahí abajo tienen mi correo electrónico por si me quieren escribir, haciéndome propuestas decentes como la que me hizo la compañera Ana. Todavía no me fue. Hay sorpresa. Vamos a ir al baño. Bueno, bueno, miren, y también hay un grupo de Facebook
que es el grupo de Facebook de capacitaciones de la región 22, en donde hay mucho material, ¿sí? Mucho material de muchas cosas, ¿sí? Porque como ya les dije, de todo en filosofía, entonces hay muchas cosas. Entre ellas están todos estos materiales de educación sexual, si quieren, o si los quieren revisar. Y me gustaría que termináramos, miren, con esta frase de Graciela Morgade, ¿sí? Ella tiene un libro que se llama Toda educación es sexual. Y ahí dice, toda educación es sexual, ya que en todos los procesos educativos se producen, transmiten y negocian sentidos y saberes respecto de la sexualidad y las relaciones de género. Entonces, cuando nosotros decimos no queremos educación sexual, no queremos ideología en las escuelas, lo que tenemos que revisar es primero qué es la ideología y por otro lado pensar que si nosotros no transmitimos o no enseñamos o no generamos educación sexual, también estamos enseñando en educación sexual, en otro tipo de sexualidad que no es la integral, ¿sí? Pero sí estamos enseñando en educación sexual. Si yo corto todas estas posibilidades y no les permito a mis alumnas y a mis alumnos hablar de ciertas cuestiones que están presentes y que son interesantes para ellos y para ellas, ¿sí? Lo que sucede es que estoy enseñando educación sexual. ¿Desde qué punto de vista? Moralizante. La sexualidad no se habla, no mencionamos las cosas que suceden, eso se reserva para el ámbito privado, ¿sí? Y no tiene nada que ver con lo que hacemos en público, ¿sí? O sea que la educación toda es sexuada, porque nosotros siempre transmitimos valores, lo que nos gusta, lo que nos parece bueno, lo que nos parece apropiado, lo que nos parece correcto, ¿sí? Si no está esta educación que es la integral, aparece otro tipo de educación, ¿sí? Que también es sexual, ¿sí? Pero no integral, ¿sí? Bueno, gente, les propongo lo siguiente, que demos lugar a las preguntas, a los comentarios, ¿sí? Bueno, la comunidad te agradece con este aplauso fuerte. Y el cierre con una presencia con un presente que entrega misma la directora, profesora Ana Sá. Muchas gracias, muy buenas noches.